Gloria a Dios. Definitivamente es un honor celebrar a cada madre y las honramos y las bendecimos a todas las madres, aquellas que han tenido la bendición de biológicamente ser madre, traer a un hijo, una hija a este mundo. Ese es uno de los mejores regalos que cualquier persona puede experimentar, pero también queremos honrar a aquellas que quizás no son biológicamente madres, pero son madres espirituales y Dios les ha permitido acercarse a un joven, a una joven y ser parte de sus vidas, bendecirlos, ayudarlos. También aquellas personas que han sido madres abuelas, que han criado muchas veces a la ausencia de la madre, han criado a sus nietos y han sido abuelas y madres para ellos. Y es un momento especial donde podemos reconocer públicamente que el mundo no sería igual si no fuera por cada una de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Gracias, madres preciosas. Hoy las honramos y las bendecimos y le pedimos a Dios las mejores bendiciones para cada una de ustedes. Y estamos honrando a esas personas que han dado lo mejor de ella. El sacrificio de una madre no tiene comparación. Y cada uno de nosotros podemos quizás recordar esos sacrificios que han hecho. El sacrificio empieza no cuando el niño está en este mundo, sino desde mucho antes ya están sacrificándose. Estaba recordando hace unos minutos una de nuestras hijas que cada vez que quedaba embarazada sufría esos mareos increíbles que a veces tenía que caminar de rodillas porque andaba totalmente mareada en sus embarazos. Pero es madre de 4 preciosos niños y qué bendición tan grande. Así es que nunca vamos a poder decir tantas palabras maravillosas para honrarlas, pero tenemos el corazón lleno por cada una de ustedes. Y con el deseo de honrarlas el día de hoy vamos a ver la vida de una mujer extraordinaria que dejó un legado increíble y su nombre es Jocabed. Quizás algunos de ustedes no sabemos quién es Jocabed. Pero si le digo de quién era madre, me va a decir, oh, wow, sí, era la madre de Moisés. Y todos hemos escuchado lo maravilloso y lo grande que Dios utilizó a este siervo de Dios. Pero todo empezó desde el cuidado de una madre. ¿Están listos para la palabra? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad este domingo de venir y celebrar a cada madre. Señor, te pedimos que las bendigas, que las llenes de más sabiduría y las llenes de tu Espíritu Santo, de tu guianza, Señor, para que sigan siendo bendición para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, que en este momento que nos disponemos no solamente a honrarlas, pero a estudiar tu palabra a través de la historia de Jocabed, mi Dios, te pedimos que cautives nuestra mente y nuestro corazón para atesorar tu palabra, para ser hacedores, y muéstranos, mi Dios, en la historia de esta extraordinaria mujer, las cosas que debemos aprender, las cosas que debemos poner en práctica y las cosas que debemos accionar, mi Dios, en cualquier situación que sea necesaria. Ponemos este tiempo una vez más en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar y en contexto vamos a empezar desde Éxodo capítulo 1, donde el pueblo de Dios había sido tomado y ahora estaba en cautiverio en las tierras de Egipto. Por 400 años el pueblo de Dios fue esclavo literalmente en tierras lejanas. ¿Por qué? Porque no supieron medir los tiempos, y cuando José fue usado por Dios para bendecir a su familia, pues se sintieron a gusto y nunca más dejaron esas tierras. Y llegaron a la muerte de José, a la muerte del faraón, llegaron y se quedaron y continuaron quedándose ahí, nunca salieron de esas tierras y llegaron a convertirse en esclavos de esa tierra. Así es que eso es una lección para otro día, pero tenemos que cuidar de que a veces cuando estamos a gusto
y nos sentimos que no queremos incomodarnos porque la temporada de Dios fue buena en cierta área de nuestras vidas, no quiere decir que Dios no quiere expandernos y llevarnos a otra área, a otro lugar donde Dios quiere continuar expandiéndonos y usándonos. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Se quedaron en tierras que no debían de haberse quedado. Fue una temporada que Dios los protegió y usó a ese pueblo para ser de bendición, pero tenían que moverse de ahí. Por eso es importante pedirle a Dios. Moisés era increíblemente sabio al pedirle a Dios dirección. Cada vez que llegaba a una situación, Moisés iba y le decía a Dios: aquí está tu pueblo, ¿qué hago? Y Dios le daba dirección. Moisés, obediente, iba, corría, hacía lo que Dios le decía que tenía que hacer, y luego regresaba a Dios. Y ahora dice el pueblo: ¿qué hago? Y constantemente iba y Dios le daba la dirección para el pueblo. Pero cuando el pueblo se quedó ahí, ya no había nadie que buscara la dirección. Lo único que había era el clamor. Y el clamor es muy importante. Porque cuando Dios usó a Moisés para liberarlo y sacarlo de Egipto, dice Dios: he escuchado el clamor de mi pueblo. Pero para que Moisés hiciera esta obra, tenía que haber una madre. Tenía que haber una madre que iba a empezar el trabajo, el plan perfecto de Dios. Y Moisés nació en ese momento de cautiverio, cuando en medio del crecimiento del pueblo de Dios llegó a oídos del faraón que el pueblo de Israel estaba creciendo en números y en poder e influencias. ¿Y qué dijo el faraón? Tenemos que detener esto. ¿Y cuántos saben que cuando Dios está por hacer algo, el enemigo va a tratar de impedirlo de cualquier manera? Cuando Jesucristo iba a nacer, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Mandaron el decreto que mataran a los niños. Lo mismo estaba sucediendo aquí. El faraón decretó que tenían que quitarle la vida a todos los niños hebreos. Y entonces empezó a oprimirlos y a intimidarlos aún más. Luego dio esa orden que fue totalmente inhumana, de ir y hacer ese decreto que todo hijo que nazca lo echaréis al río. Prácticamente que se ahogara cada criatura que naciera. Era un intento de detener el crecimiento numérico y el plan perfecto de Dios hacia la siguiente generación. Y tenemos que, cada lección en la Biblia nos da algo a entender. Estamos viviendo en momentos difíciles, cuando el enemigo está atacando ferozmente a nuestros niños. Y no necesito expandir en esta área, pero sabemos qué es lo que está sucediendo. El enemigo va detrás de toda esta nueva generación que viene, los está confundiendo, les está robando y aún más les está quitando la vida antes de nacer. Y tenemos que ver que Dios está por hacer algo grande. Los tiempos que estamos viviendo son muy importantes, cuando la venida del Señor se está aproximando y el enemigo anda suelto queriendo detener esta nueva generación que está llegando. Pero nosotros tenemos que estar vigilantes para saber que todo esto que está sucediendo no es más que la artimaña del enemigo para querer detener el plan perfecto de Dios. Aquí vemos en ese momento y en el momento que estamos viviendo una lucha espiritual. Dios está por hacer algo grande y el enemigo está constantemente atacando a la siguiente generación. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. El enemigo está matando, robando y destruyendo, como dice Juan 10:10, porque es exactamente a lo que vino. Pero no podemos como iglesia estar ciegos o pasivos ante las artimañas, ante los ataques y ante todo lo que está haciendo, y tenemos que ser proactivos e ir, no reactivos, sino proactivos, a ver qué podemos hacer para que el plan de Dios no se detenga. En medio del caos, ahí es donde aparecen las madres llenas de fe, llenas de valor, y ahí es cuando los sacrificios no las detienen. Son capaces de hacer lo imposible por proteger a sus hijos. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo aquí.
en el caso de Jocabed. Vamos a entrar y vamos a empezar a leer la historia de esta mujer. Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice así, lo vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: en esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Recuerden, escondiendo a un niño en el tiempo del decreto que debía de arrojarlo al río, no era cosa fácil. Y cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resino para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río. Esta historia es increíble porque estamos viendo que estaban viviendo tiempos difíciles. Todo el ejército de Egipto estaba ejecutando una ley y vemos a una madre que tuvo que esconderse en su embarazo. Fue forzada a trabajar y ahora que había dado a luz estaba haciendo lo imposible para que este niño no la delatara. Y dice que por 3 meses lo ocultó. Yo no sé ustedes, pero los niños cuando nacen lloran, y sí lloran. Y esta madre estaba ocultando a esta criatura. No llores, mi hijo, no llores, no llores. Y no eran paredes como las de ahora, que les ponen insolación sobre insolación para que no se oiga el ruido, sino que cualquier llanto se podía escuchar. Y esta mujer, después de 3 meses, no pudo ocultarlo más. Y ahí podemos ver lo que es capaz una madre de hacer para la protección de sus hijos. Dice: cuando ya no lo pudo ocultar más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río. No es como ahora. Ahora, si queremos hacer algo, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al YouTube. Vamos a ver cómo se hace una canasta de junco. ¿Y cómo puedo hacer? Le preguntamos cómo puede sostenerse. Le ponemos plástico para que no se hunda. ¿Cómo la podemos hacer para que el río no le dé vuelta y el niño se ahogue? Todo eso lo podemos ver ahora. Pero estamos hablando en tiempos difíciles que no existía nada de eso. ¿Cómo pudo esta madre? Si no fue porque Dios le dio la inteligencia y la manera de hacer las cosas para averiguar cómo podía proteger la vida de este niño. Es increíble solo pensarlo. Una vez, lo voy a poner a Chris en este momento. Si tengo tantas cosas para ir, yo pienso que podemos ir de cacería toda una vida y nunca se nos van a acabar las cosas. Para ir, íbamos a ir, me recuerdo, una vez íbamos a ir de caminata y ya teníamos todo un paquete de cosas, porque traíamos cuchillos, traíamos botas, traíamos todo tipo de cosas, porque íbamos a hacer una caminata y nos dimos cuenta que al final la caminata era a la orilla del freeway, íbamos los dos con tantas cosas, la gente se hubiera reído de nosotros. Nosotros con brújulas para no perdernos, traíamos filtros para agua, traíamos tanta cosa y después le digo, esa era la caminata a la orilla del freeway, ni siquiera los teléfonos perdieron señal. Una vez me fui con Chris, esta vez sí de verdad, fue en un área remota y cruzamos ríos. Y venía Chris cruzando el río y estaba la corriente fuerte y lo veo que se quedó así y no se movía. Le dije, Chris, ¿estás bien? Me dice, estoy bien, no se preocupe, estoy bien. Le dije, aquí está el palo, agárrate a este palo, yo te saco. No, dice, está bien, no te preocupes, está bien fácil. Me dice, vente, está muy fácil. Hasta que estaba donde él estaba, me di cuenta por qué no se movía. La corriente estaba fuerte, que daba miedo dar el siguiente paso porque nos iba a arrastrar la corriente. Y el agua por arriba se veía muy quieta, pero la corriente estaba abajo. Y me recuerdo que a puras penas salió a la orilla y me quedé yo estancado ahí. Y yo le decía, Chris, me decía, está fácil, pero no puedo ni moverme. Me recuerdo que pasaron varias personas a la orilla del río y me dijeron, oiga, qué valiente que es usted. No soy valiente, alguien me puso aquí.
Y me recuerdo que fueron un momento de temor. No les voy a mentir, temía porque no podía dar el siguiente paso. Porque la presión era tan fuerte en las dos piernas que el temor mío era que si yo daba el siguiente paso, esta pierna iba fácilmente a ceder y me iba a llevar al río. Y no les miento, fue momento de pánico, me estaba dando ansiedad. Pero salí, gracias a Dios. Solo me imagino a esta madre que iba a poner a este niño, este bebé de 3 meses en ese río. Me imagino que por un momento pensó: guarda este bebé, mi Dios, porque aunque el agua no se vea fuerte, puede arrastrar a esta criatura y no va a sobrevivir. Fueron momentos que tuvo que esta mujer de verdad poner toda su fe y creer que el Dios en quien ella había creído iba a continuar a ser fiel y guardar a esta criatura. Y esto me lleva al primer punto que podemos aprender de la historia de Jocabed, y es que una madre ve con ojos de fe. Una madre está llena de amor, llena de fe y de esperanza para su hijo. Y dice el versículo 2: la mujer quedó embarazada y dio a luz a un hijo, y al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Solo una madre puede ver lo que nadie puede ver. Ella vio lo excepcional, y no se refiere solamente a la apariencia física, sino que vio muchos atributos en una criatura al nacer. Dice que Hebreos 7:20 dice que Moisés era agradable a Dios. Y en Hebreos 11:23 dice que sus padres vieron que era, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dice cuando vieron la hermosura, y dice cuando vieron que era un niño excepcional, y dice cuando vieron que era un niño hermoso, dice no temieron entonces al decreto del rey. ¿Por qué? Porque veían todo lo que Dios podía hacer, el valor de esta criatura en las manos de Dios. Y las palabras claves aquí dice que no temieron. Ya no temieron. Esto indica que estaba una madre llena de discernimiento, llena de fe y de esperanza. Jocabed no solamente vio a un niño hermoso, sino que pudo ver el propósito de Dios en la vida de esta criatura. El nacimiento de su hijo no fue una emoción maternal, sino que fue una revelación de Dios, de todo lo que Dios podía hacer a través de esta criatura. Eso no fue casualidad. Era una madre conectada con Dios, recibiendo dirección y guianza de Dios para poder llevar a cabo el plan que Dios había puesto. ¿Y qué significa entonces ver con fe, con ojos de fe? Significa ver más allá de las circunstancias. Había un decreto, pero eso no la detenía para poder ver lo que Dios podía hacer. Y dice que vio más allá del temor, porque dejó de temer. Y luego dice, puede ver más allá de lo visible y ver el potencial y el propósito de Dios para la vida de su hijo, aún en medio de una crisis. Me recuerdo cuando mi madre nos sacó de Nicaragua. Yo nací en Nicaragua, algunos tal vez no saben, no se recuerdan. Nací en Nicaragua en un momento muy horrible, una crisis, una guerra civil increíble. Y estaban, para no entrar en tantos detalles, eran a veces las clases en las escuelas no se llevaban a cabo porque habían balaceras por todos lados. Y mi madre pues nos sacó desde muy niños hacia Costa Rica, allá me crié. Pero tuvimos que dejar todo abandonado. Buscando la protección de sus hijos, mi madre dijo que se quede todo, nos vamos y que sea la voluntad de Dios. Y gracias a Dios pudo protegernos a todos. Fueron momentos muy difíciles. Todos los varones de la familia de nosotros tuvieron que ir y vivieron en nosotros llamamos una finca, que es un rancho totalmente apartado, donde todos los varones fueron guardados porque los estaban tomando por cuestión de guerra. Y muchos desaparecían, cosas de esas. Pero las madres no se detienen.
en medio de una crisis gigante, Dios les da la manera de ingeniárselas, pensar y proteger a sus hijos. Y están dispuestas a lo que sea para protegerlos. Dice que todo Egipto veía a un bebé hebreo condenado a morir, lanzado a un río. Pero Jocabed vio a un niño lleno del favor y la gracia de Dios, y sin saber que estaba protegiendo al futuro libertador del pueblo de Dios. Hay personas que solo ven los problemas y limitaciones, pero una madre ve el favor y la gracia de Dios. Cuando otros ven la rebeldía en los hijos, ellas ven a alguien que Dios puede transformar y puede usar. Cuando otros ven debilidad, ellas ven el potencial que hay en ellos. Cuando otros ven el fracaso, ellas pueden ver una historia que Dios todavía está escribiendo en sus vidas. Y cuando sus hijos se portan rebeldes, las madres están pensando, Dios está escribiendo una historia que va a ser usada para la gloria de Dios. Y cuando nuestros hijos están haciendo lo que no deben, están orando, intercediendo a Dios por sus hijos. Soy testigo de eso. A altas horas de la noche o primeras horas de la mañana, mi esposa está orando por sus hijos, poniéndose en las manos de Dios. Y muchas veces las oraciones no las vemos en ese momento, pero Dios está haciendo historia en la vida de sus hijos. No se sabe de Jocabed, pero sí sabe cómo inició todo. Jocabed todavía no veía la liberación del pueblo de Dios. Todavía no veía los milagros. Todavía no veía un mar rojo abrirse enfrente de todo ese pueblo. Pero por fe ella creyó que Dios tenía un propósito para su hijo, por lo cual fue movida en esa fe para protegerlo y ponerlo en las manos de Dios. Pero ver con ojos de fe solo es el principio, porque la fe siempre produce una acción. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Podemos decir que tenemos mucha fe, podemos creer tanto que Dios puede hacer en nuestros hijos, pero si no accionamos, si no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces solamente quedó una fe muerta que no tuvo obras. Y eso nos llama a Dios a accionar. Y esto me lleva al segundo punto: una madre actúa con valentía. Versículo 3 dice: pero no pudieron ocultarle más tiempo, y tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Estaba viendo y no sé si tenemos la imagen de cómo pudo en tiempo bíblico hacerse algo así, y lo observaba yo y decía: wow. Si nos dijeran, pienso yo, a cada uno de nosotros que hiciéramos algo similar a eso, no tendríamos la menor idea de cómo hacerlo. Y esta madre en su desesperación tuvo que crear algo así, y dice que lo cubrió por encima para que protegiera al niño. Que lo cubrió, no solamente lo hizo para que flotara, sino para que lo cubriera arriba también. Construyó una arquilla de juncos, dice. La cubrió con brea para protegerla del agua, y luego la colocó en el río, en el mismo lugar de muerte donde debía morir todo niño. Es increíble que Dios le dio tanta astucia para hacer algo así. Nosotros hoy en día las miramos en el mercado, decimos: oh, qué bonita la canasta. Pero hubo alguien muchos años atrás que hizo algo similar. Y dice: esta madre no abandonó a su hijo. Fue una entrega a Dios llena de fe. Se lo entregó a Dios. Cuando puso a ese niño en el río, prácticamente le dijo: lo que yo ya no puedo cuidar más, te lo pongo en tus manos para que seas tú el que ahora en adelante tú lo cuides.
y lo lleves con bien, le des favor y gracia donde Él vaya, que vaya tu protección, que sean tus ángeles alrededor de Él abriendo el camino. Bendícelo, Señor. Y muchas veces necesitamos actuar con esa misma valentía y poder decir: Dios, el hijo que me has dado es más tuyo que mío, y lo pongo en tus manos. Sé tú en su vida. Mi trabajo hasta aquí llegó, ahora seas tú en la vida de mis hijos. No seamos como aquellos que se lo entregan a Dios y luego que vienen las preocupaciones, se lo quitamos a Dios y me vuelvo otra vez con mis preocupaciones porque mi hijo, esta madre no llegó por su hijo al río a recogerlo, simplemente lo puso en las manos de Dios. Tenemos que hacer eso, ponerlo en las manos de Dios. Hay una gran diferencia en abandonar algo o entregárselo a Dios. Abandonar nace de la desesperación, pero la entrega nace de la confianza en Dios. Jocabed no actuó impulsada por el temor al decreto, porque leímos que dice que ya no temía. Preparó cuidadosamente dónde pondría a este bebé y confió en que Dios haría lo que ella ya no podía hacer más. Ella hizo su parte y dejó a Dios hacer su parte. Y como vemos, Dios fue fiel para hacer lo que Él tenía que hacer. El río Nilo era símbolo de muerte para los niños hebreos, pero Dios lo usó como instrumento para traer liberación y vida a su pueblo, porque fue a través de lo que supuestamente era la muerte definitiva de esta criatura, el instrumento que llevó a este niño hasta donde tenía que llegar. Ser madre muchas veces requiere de decisiones difíciles y muchas veces implica soltar, confiar y esperar en Dios. Tener fe no es controlar, es confiar en Dios. Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Tenemos que nuestras ansiedades, nuestros temores, ponérselas a Dios. Y Dios es fiel para cumplir la promesa que Él dice que Él va a cuidar de cada uno de nosotros. Jocabed literalmente tuvo que poner su ansiedad, temor y futuro en las manos de Dios. Y tal vez hay madres en esta mañana que están preocupadas por algún hijo. Quizás no han escuchado de él, o quizás lo que están escuchando no es lo que quieren escuchar. Están orando por un hijo que se alejó de Dios, cargando el temor quizás del futuro de sus hijos y tratando de sostener cosas que ya no pueden controlar. Dios no nos llamó para llevar las cargas que no son para nosotros llevar. Y hay momentos que tenemos que dejar que sea Dios el que tome la segunda parte del caminar de nuestros hijos. Porque queremos llevar a nuestros hijos a donde nosotros creemos que podemos llevarlos, pero ya no es nuestro trabajo, porque Dios dice: estoy esperando que me lo des para llevarlo yo a escribir el resto de la historia de la vida de cada uno de sus hijos. Pero queremos a veces controlar y no soltar, y no es lo que Dios nos llama a hacer. Dios nos recuerda que aquello que ya no podemos sostener, dice Dios: yo sí puedo, si me lo entregas. Y aquí viene una verdad poderosa. Cuando una madre decide poner su confianza en Dios y entregarle a sus hijos a Dios, abre las puertas para que Dios obre de una manera sobrenatural en la vida de ellos. Pero tenemos que empezar a creer y soltarlo a Dios. Y esto me lleva al último punto. Una madre confía a sus hijos a Dios. Vamos a leer el resto de la historia. Versículo 4 al 10 dice: la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Versículo 5: al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo.
Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Tomó a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó: lo saqué del agua. Es una historia increíble. Si nos dijeran, si no fuera porque está escrito en la Biblia, sería una historia increíble de pensarlo. Que la madre, como toda madre, llena de la astucia y la sabiduría de Dios, dice, después de que lo puso al río, envió a su hija: cuídalo para ver qué sucede. Y la hija del faraón ya está ahí bañándose con sus princesas, con sus doncellas, y dice: oh, un niño. Porque el niño lloraba, dice, sintió lástima. Dice: vayan a ver a esta criatura. Es lo más probable es que es un niño hebreo. Supuestamente todo niño hebreo tenía que morir, pero ella sintió lástima. Pero como no lo quería traer con ella, dice: busca una mujer que lo cuide, que lo amamante y haga todo lo que tenga que hacer. Yo le pagaré. Así es que ahora esta madre hebrea con un niño hebreo lo está cuidando. Y no solamente lo está cuidando a su propio hijo, le están pagando. Es increíble. Ahora ya podías, llora lo que quiera, criatura, llora. Antes, no llores, no llores, no llores, ¿verdad? Ahora llore lo que quiera, porque tengo la aprobación de la princesa y me está pagando. Dios orquestó todo de una manera increíble. La hija del faraón encuentra a este niño, siente compasión al verlo y ahora llama a la misma madre para criarlo. Y es que Dios termina siendo pagada para criar a su propio hijo. Es una historia increíble. Dios no solo protegió a Moisés, sino que le dio a Jocabed más de lo que ella se imaginaba. Nunca se iba a pensar: oh, me van a llamar y yo voy a ser la que va a cuidar a mi propio hijo y me van a pagar por eso. ¿Y cuántas veces le pedimos a Dios algo y Dios nos da aún más de lo que podemos imaginarnos? Porque Dios así trabaja. A veces le pedimos algo a Dios y Dios dice: no, me estás pidiendo poco, pídeme más. No recibes, ¿por qué? Porque no pides. Iglesia, hoy tenemos la aprobación de Dios, seamos pidigüeños. ¿Qué les parece? Porque así dice la Biblia. No reciben porque no piden. Y esta madre desesperada pensaba: voy a proteger a este niño, cuando Dios tenía una bendición increíble ya planeada para ella. Pero todo empezó cuando ella lo puso en las manos de Dios. Y Dios dice: esto es lo que esperaba. Y no solamente la increíble idea de que iba a cuidar a su propio hijo, iba a recibir el pago, sino que estaba Dios diciendo: y es que esto ni siquiera es comparado a lo que viene después de esto. Porque no solamente te estoy bendiciendo, te estoy poniendo en un lugar donde ya tienes acceso a la princesa, pero has entregado al libertador de mi pueblo. Eso es lo que Dios hace cuando empezamos a movernos y accionar en fe, sabiendo que Dios puede hacer lo que es imposible para nosotros. Dice que la mujer que lloró al poner a su hijo en el río vuelve a tener a su niño en sus brazos. La madre que pensó que tendría que despedirse ahora recibe tiempo adicional para sembrar identidad, fe y propósito en la vida de este niño. Porque este niño hebreo nunca olvidó de dónde venía, ni lo que Dios podía hacer a través de él. Él sabía cuál era su identidad, pero todo fue a través del cuidado de su madre. Dios estaba en control todo el tiempo. A veces pensamos que Dios solo actúa cuando vemos el milagro, pero Dios ya estaba obrando desde mucho antes, porque Dios conoce el final de todo principio. Antes de que la hija del faraón llegara al río, ya Dios estaba ahí esperando hacer ese milagro.
Y aunque Moisés llorara, Dios había preparado compasión en el corazón de esta criatura, que iba a tener compasión para su propio pueblo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿hay alguien aquí que ame a Dios? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todas las cosas van a ser buenas. ¿Es lo que dijo el versículo? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice Dios que aunque muchas cosas malas puedan sucedernos, Dios las va a usar para bendición de nosotros, para cumplir el propósito que Dios quiere que se lleve a cabo en nuestras vidas. El río Nilo había sido decretado como el lugar de muerte de todo niño hebreo, y fue el vehículo que Dios utilizó para llevarlo hasta la princesa. Ahora este río no destruye a Moisés, no lo ahoga ni lo elimina, sino que va a ser puesto en un lugar diferente. Lo transportas hacia el propósito de Dios, y esto solo lo puede hacer Dios. De otra manera no hubiera sucedido. Y cuando la mano de Dios está sobre nuestras vidas, ni el enemigo, ni el temor, ni las circunstancias pueden detener el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y si bien Jocabed tuvo pocos años al cuidado de Moisés, fueron suficientes para sembrar identidad, propósito y fe en su vida. Y tal vez no tenemos control sobre todas las cosas en la vida de nuestros hijos, porque ellos van a tomar decisiones, pero sí podemos sembrar fe, identidad y verdad en ellos. Y lo que sembremos hoy dará fruto mañana. Jocabed no fue una reina, no fue famosa, pero fue fiel a Dios y obedeció a todo lo que Dios puso en su corazón a hacerlo, y ella obedeció. Y su fidelidad formó a uno de los líderes más grandes de este mundo. Por eso hoy, madres, las honramos con todo nuestro corazón. Ustedes reflejan mejor que nadie lo que es amar y entregarse sin pedir nada a cambio. Gracias por ese amor, gracias por ese sacrificio, gracias por sus oraciones, gracias por su fe, gracias por su obediencia a Dios, y gracias por entregarnos a cada uno de nosotros a las manos de Dios. Y al mirar la historia de Jocabed, entendemos algo hermoso: que a través del cuidado y obediencia de esta madre, Dios pudo usar a este niño y lo convirtió en hombre para ser quien Dios lo usaría al final, para guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Dios lo usó para sacar a este pueblo de la esclavitud. Dios lo usó para hacer grandes milagros, donde todos los ojos de Egipto pudieron ver el poder de Dios. Dios usó a este niño. Pero siglos después, Dios enviaría a otro libertador. No solamente para liberar a Israel, como en el caso de Moisés, sino para salvar al mundo entero. Les voy a pedir por favor que inclinen sus rostros. Voy a cerrar este mensaje. Moisés pudo sacar al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto, pero solamente Jesús puede sacar el pecado del corazón de todo hombre. Y quizás hoy llegaron esta mañana cansados, heridos, lejos de Dios, cargando culpas que quizás sienten que pudieron haber sido mejores madres, que pudieron haber cosas distintas, que pudieron haber tomado decisiones distintas, pero hoy no estamos honrando a las madres perfectas, porque perfecto solamente Dios. Estamos honrando a cada uno de ustedes, que hizo lo mejor que pudo con lo que haya tenido. Reciban la gracia y la misericordia de Dios, porque siempre va a haber espacio para decir: yo pude haber hecho esto, pude haber hecho el otro. Pero yo siempre digo esto:
a pesar de nuestros errores, a pesar de decisiones que quizás no fueron, quizás la decisión más correcta que pudieron haber tomado, le damos gracias a Dios por su misericordia y por su gracia. Porque aún así, en medio de nuestras imperfecciones, Dios pudo obrar en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy no es casualidad que estés escuchando este mensaje. Dios quiere llenarte aún más. Tus días, madre, no han terminado. Hay tanto que puedes hacer. Hay tanto joven que necesita del cariño, el amor, las palabras de ánimo que le puedas dar a alguien. Dios tiene más para ti. Entrégale toda tu vida a Dios, porque si aún hay aire en tus pulmones, ese cariño, ese amor que solo una madre posee, alguien lo necesita. Y quizás dice, bueno, yo ya no tengo más hijos, ya todos se fueron. Tienes una familia aquí en la iglesia que te necesita. Todos te necesitamos, madre. Gracias por ser como eres. Dios ha puesto algo especial en tu corazón que Dios quiere usar todavía. Y para aquellos que nunca han recibido a Jesús, este es un momento especial para hacerlo. No es casualidad que te encuentres escuchando este mensaje, que aunque fue dirigido para honrar a las madres, escuchamos de un libertador que sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, pero hoy te hablo de otro libertador. Su nombre es Jesús. Eso no te estoy presentando a un Jesús como una religión, sino a un Jesús que quiere una relación contigo. La Biblia habla de que no somos salvos por obras, solamente por fe, por el trabajo que Jesucristo hizo en la cruz. Tienes que creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Dice Romanos 10 que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Eso significa que tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta, sin pecado, que murió en una cruz tomando tu lugar para pagar el pecado, el castigo de tus pecados, y que resucitó al tercer día de entre los muertos para que juntamente con Él resucitáramos a una vida eterna junto a Él. La cruz no fue un accidente, fue una expresión del amor de Dios por cada uno de nosotros. Y hoy Jesucristo sigue extendiendo su gracia y su perdón a cada uno de nosotros. Y esa decisión solo la podemos hacer mientras estemos con vida. El día de mañana no es prometido a nadie. Si mañana cerraras los ojos a este mundo y no has tomado la decisión de abrir tu corazón a Jesús, vas a vivir una vida eterna alejado de Dios. Pero si quieres abrir tu corazón a Jesús y aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador, hoy es el día para hacerlo. O tal vez algunos caminaron con Jesús un tiempo atrás, se deleitaron en el Señor, pero hoy se sienten alejados. Hoy es el día para regresar a casa. Hagamos esta oración todos juntos como iglesia. Y si nunca lo has hecho o quieres reconciliarte con el Señor, levanta tu mano para saber con quién estoy orando. A la cuenta de 3, levanta tu mano. 1, 2 y 3. Levanta tu mano. Veo tu mano ya, gracias. Gracias. Veo su mano aquí. Gracias. Veo sus manos allá atrás. Gracias. Alguien más que diga: Señor, yo te necesito en mi vida.
para tomar las decisiones. Veo su mano, gracias. Gracias, Padre bueno. Todos juntos unamos nuestros corazones a estas palabras y oremos todos juntos y digamos: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que viviste una vida perfecta, sin pecado. Creo que moriste en una cruz para pagar el castigo de mis pecados. Jesús, creo que resucitaste de entre los muertos al tercer día y que hoy te encuentras sentado a la diestra del Padre. Te pido perdón por mis pecados. Lávame y límpiame y hazme una nueva persona. Señor Jesús, hoy abro mi corazón a ti y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Todo lo que soy y todo lo que tengo lo pongo en tus manos. Y de ahora en adelante, donde tú me guíes, yo te seguiré. Amén.